iniciamos la grabación y ya. Sean bienvenidos todos, chicos. Va a ser un seminario completo de nomenclatura. Ahí también ha entrado Empanada, ay, Farid, Gabriela, Jennifer, Juan Torres, Nilton. ¿Cómo estamos, chicos? Ya, entonces vamos a dar por inicio la sesión. Muy bien, chicos. Muy bien, el tema de hoy es el de nomenclatura inorgánica, chicos. Pero el tema de nomenclatura inorgánica es medio grandecito, ¿no? Generalmente se hace entre 2 a 3 partes. En un anual se hace en 3 partes. En un semianual o en condiciones normales lo hacemos en 2 partes, ¿no? Así que, chicos, en esta oportunidad no vamos a desarrollar el tema en todas sus partes, al 100%, en cuanto a la teoría, sino que vamos a ir viendo aspectos claves, aspectos precisos, ¿no? Pero vamos a calentar primero, chicos. Miren, la nomenclatura inorgánica es un tema, chicos, que les digo, ¿no? Se divide en 2 partes, generalmente, en el 1 y el 2. Ahí está. Pero, chicos, les voy a dar un mapita para que más o menos se orienten en cuanto a lo que debemos estudiar. Miren, primero, sí o sí, chicos, tenemos que saber para qué nos sirve la nomenclatura inorgánica. Hola, Juliana, que es Cory en otra cuenta. Primero, chicos, ¿para qué es la nomenclatura inorgánica? Tenemos que preguntarnos, ¿no? La nomenclatura inorgánica, chicos, aparece cuando se empiezan a descubrir nuevos elementos. Primero gracias a la alquimia, después con la química precientífica. La cosa es que aparecen tantas combinaciones de elementos, tantos compuestos, que ya tenemos que tener un sistema para poder nombrarlos. Tenemos que tener un... ¿Por qué me dicen feliz día? No soy padre. Bueno, si ustedes son mis hijos, chicos, entonces me sentiré padre, me sentiré padre. Y bueno, tenemos que tener un sistema, chicos, para poder nombrar los compuestos, para poder nombrar los elementos. Y ahí es donde aparece este tema, ¿no? Entonces, por eso tenemos que saber, chicos, primero, para qué sirve, ¿no? ¿Para qué, no? Primero el para qué. Y ahí, chicos, ya les dije más o menos el para qué, ¿no? Un poquito la historia, entender la importancia, ¿no? Después, chicos, que ya vemos la importancia, tenemos que conocer una diferencia, chicos, entre la valencia y, chicos, el estado de oxidación, el E.O, o también llamado número de oxidación, chicos. ¿Se acuerdan cuál era la diferencia entre la valencia y el estado de oxidación, chicos? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan esa diferencia, chicos? El signo, ¿sí o no? Ajá. La valencia no tiene signo, el estado de oxidación sí tiene, ¿sí o no? En esencia, la valencia, chicos, tiene que ver con la capacidad de combinación, ¿no? La capacidad de combinación de un compuesto. Mientras que el estado de oxidación ya me habla de una carga, pues, ¿no? Me habla de una carga, ¿no? Por ejemplo, chicos, un ejemplo así chiquito, cuando analizamos, por ejemplo, el H2O, ¿no? Aquí tenemos el agua. 2 átomos de hidrógeno, un átomo de oxígeno. En un compuesto covalente, por ejemplo, chicos, si nosotros queremos conocer el estado de oxidación, por ejemplo, aquí del oxígeno, tengo que hacer una ruptura parcial de los enlaces, una ruptura imaginaria. Y, chicos, el átomo más electronegativo se va a llevar los electrones del enlace, ¿no? Y en este caso quedaría algo así, miren. Nos quedaría algo así. Tenemos aquí el oxígeno. El oxígeno que se gana, mira, un electrón del hidrógeno y otro electrón del hidrógeno. Entonces aquí el oxígeno, ven que se carga con -2, ¿no? Y en cambio, los hidrógenos, chicos, los hidrógenos que están al costadito del oxígeno, como es el átomo menos electronegativo, él pierde ese electrón, bueno, pierde ese electrón. Y aquí un hidrógeno pierde uno y aquí pierde otro, bueno. Entonces, en conclusión, en este caso, chicos, miren, estamos viendo, a partir de una ruptura imaginaria de esos enlaces covalentes, estamos llegando a esto, que el estado de oxidación del oxígeno es igual a -2, en este caso el del agua, y el estado de oxidación del hidrógeno es de 1. Ahora, la valencia, ¿no? ¿Cómo es la valencia? La valencia es la capacidad de combinación. ¿Con cuántos átomos como máximo se puede combinar el hidrógeno? Como solamente tiene un electrón de valencia, entonces con 1, bueno, entonces por eso la valencia, 1 nomás, ¿sí o no? Claro, pues la valencia del hidrógeno
es 1. Pues, ¿no? Y la valencia del oxígeno, como es un átomo que pertenece, chicos, al grupo 6A, le falta siempre 2 para llegar al octeto, ¿no? Entonces, por eso, el oxígeno tiene una capacidad para combinarse con 2 elementos. Eso, chicos. Pero recuerden, la valencia y el estado de oxidación se puede ver tanto para compuestos iónicos como para compuestos covalentes. De ahí, chicos, después que vemos esa diferencia y la asimilamos, vamos a las reglas prácticas, chicos. Reglas prácticas para determinar, chicos, para determinar el EO. Ay, Juan José, ¿cómo estás, Juan José? Para determinar el estado de oxidación. ¿Cuáles serán esas reglas prácticas? Yo, por ejemplo, chicos, tengo 6 reglas prácticas, ¿no? que puedo distinguir, ¿no? Primero, los elementos que están solitos, que están calatitos, por ejemplo, que están en su forma elemental, chicos, como el oxígeno, como el ozono, por ejemplo, como el azufre, como el H2, como el neón, como ¿Los el libres? argón. Todos ellos, ¿qué estado de oxidación tienen, chicos? ¿Qué estado de oxidación tienen todos estos elementos que acabo de colocar, chicos? Cero, ¿sí o no? Cero, cero. Los elementos del grupo 1A, ¿qué estado de oxidación tienen, chicos? Uno, profe. Ajá, más uno, ¿sí o no? Con el signo, con el ¿Más signo. uno? Ajá. En este caso que les he puesto, esta es una regla práctica. ¿Qué le dice la regla práctica? Le dice que cuando usted tiene elementos monoatómicos en su forma ahí elemental, como estamos viendo, el estado de oxidación es igual a cero, ¿no? Los elementos del grupo 1A, un estado de oxidación. Perdón, ¿qué te manda? Los elementos del grupo 1A más 1. Los elementos del grupo 2A más 2. ¿Qué más? ¿Qué otra regla práctica teníamos? Esta acá también, chicos, a ver, para recordar, para hacer menciones honoríficas. Miren, esta otra de acá es muy importante, ¿eh? Esta de acá. A ver si se acuerdan. Para determinar el estado de oxidación. La sumatoria, chicos, ese símbolo de sumatoria. Del estado de oxidación, chicos, de moléculas que son neutras, siempre va a ser igual a cero. ¿Sí o no? Por ejemplo, chicos, si tenemos aquí eh, el HN, a ver, el NO2, digamos, ¿no? Por poner un ejemplo. ¿Cuál es el estado de oxidación, chicos, en este caso del nitrógeno? Bueno, imaginemos que sea aquí más X. ¿Cuánto es, chicos, ahí? ¿Cuánto vale X? A ver ¿Más esos 4? locos. Ajá, X vale más 4, ¿sí? ¿Por qué? Porque, miren, hacemos mentalmente esto rápido. Ajá, X más el estado de oxidación del oxígeno, que es menos 2, lo multiplicamos por 2. Y Por esto dos. tenemos que igualarlo a 0, bueno, porque es una molécula neutra. Entonces, X menos 4 es igual a 0 y por lo tanto X es igual a más 4, ¿no? Ahí está, ¿no? Es una regla práctica. Cuando tenemos ya un ion poliatómico, por ejemplo, en este caso, chicos, a ver, vamos con otro ejemplito. Miren, vamos, por ejemplo, con el HNO3. Y yo quiero saber, chicos, cuál será el estado de oxidación de ese nitrógeno. ¿Cuánto será, chicos? El estado de oxidación de ese nitrógeno que acabo de colocar. ¿Cuánto será, chicos? Más 5. Ajá, más 5 nada más. ¿Por qué? Solamente hago aquí la sumatoria, chicos, de los estados de oxidación. Mira, aquí yo sé que el hidrógeno es más 1, el oxígeno es menos 2 generalmente, ¿sí? Entonces, ejecuto mi regla. La sumatoria de todo. Aquí, más 1 por 1 es más 1, más X, menos 6. Eso es igual a 0. Entonces, X es igual a 6 menos 1, por lo tanto X me vale más 5, ¿no? Así nomás, chicos, ¿ven? Esto aquí pertenece al apartado de las reglas prácticas para determinar el estado de oxidación. Y miren, así, seguimos avanzando. Son como 6 reglas, ¿no? Para los iones, ya la sumatoria es igual a la carga del ion. Generalmente los metales tienden a tener estados de oxidación positivos y los no metales tienen negativos, ¿no? ¿De qué depende todo, chicos? En última instancia, todo depende de algo que hemos visto en las propiedades periódicas, ¿no? Que es la electronegatividad. Este concepto, chicos, es muy importante que lo dominemos. Electronegatividad.
Porque dependiendo de eso, yo me voy a dar cuenta qué átomo es el que tiene estado de oxidación negativo y estado de oxidación positiva, ¿no? Y así, chicos. Entonces, después de que nosotros conocemos las reglas para determinar el estado de oxidación, chicos, seguimos aquí con el calentamiento. También tenemos que examinar los tipos de nomenclatura, ¿sí o no, chicos? Son 3 tipos. ¿Cuáles son los 3 tipos, chicos? ¿Cuáles serán? Ajá, muy bien, Yerling, muy bien. Así crece, así crece. Crece como esta flecha, ¿no? Así crece la electronegatividad en la tabla periódica. ¿Cuáles son esos 3 tipos de nomenclatura, El chicos? stock, la tradicional y la sistemática. El estoy y la Ajá, sistemática. exactamente, chicos. Son 3, miren. Y les voy a decir con sus sinónimos también. Tenemos la nomenclatura, chicos, tradicional, donde ahí está el oso, el ico, ¿sí o no? El oso, el ico, el hipooso, el perico, el ato, el hito. Tradicional o también llamada común, bueno, común o clásica, ¿no? Clásica. Ajá. De ahí Práctica. tenemos la otra que es la stock o también llamada numérica, porque utiliza números romanos, ¿no? Numérica. Ahí, le puse la tilde a la U. La stock, chicos, Yupac. o la numérica, ¿sí o no? Y por último, ¿sí o no? La UPAC, donde utilizamos prefijos. Esta es la nomenclatura La más yupa. facilita. Sistemática. Ajá, UPAC o también llamada sistemática, chicos. Muy bien, muy bien. Y aquí, en este apartado, chicos, de los tipos de nomenclatura, ahí vemos los ejemplos, ¿no? Y con esos ejemplos ya entendemos mucho mejor los tipos de nomenclatura, ¿no? Estamos aquí dando un mapa, chicos, un mapa, como calentando, como para que también tengamos estructura. Y hasta ahí, chicos, es la parte de nomenclatura inorgánica 1. Pues, ¿no? Así nomás se ve de manera tranquila. De ahí, chicos, miren, adivinen qué sigue. Viene nomenclatura inorgánica 2, ¿sí o no? Y ahí qué vemos. ¿Qué vemos en nomenclatura inorgánica 2? ¿Se acuerdan, chicos? ¿Se acuerdan? ¿Qué veíamos? ¿Qué veíamos, chicos? En nomenclatura. ¿Se acuerdan, chicos? Nomenclatura inorgánica. Inorgánica parte 2. Ahí ya vemos, chicos, las funciones. Funciones orgánicas. Tanto tanto las funciones inorgánicas, perdón, tanto las funciones oxigenadas como las funciones hidrogenadas, ¿sí? Los óxidos básicos, óxidos ácidos, hidruros básicos, hidróxidos, sales, los tipos de sales. Aquí es donde ya se hace más grande, ¿no? Por eso a veces el tema se hace en 3 partes todavía, chicos. Pero aquí voy a colocar algunas menciones honoríficas, chicos, de lo que tenemos que dominar para que tengamos un buen repertorio. Miren, primero, identificar, chicos, qué es una función química, ¿no? Una función química. Una función química. Una función química, chicos, tiene algo que se le llama, chicos, el famoso grupo funcional. Ese grupo funcional, chicos, es una parte de la molécula, es una parte que tiene propiedades similares, ¿no? Por ejemplo, los óxidos, ¿no? En los óxidos nosotros vemos que hay algo que todos los óxidos tienen. ¿Qué es algo que todos los óxidos tienen? El oxígeno, pues. Oxígeno. Y así, ¿no? ¿Qué es algo que todos los hidróxidos tienen? El OH. El OH, ¿sí o no? Con su OH oxígeno. menos. Bueno, Y así. arriba del negativo. Entonces vamos a colocar las 6 principales funciones químicas, chicos. Ojo, no hay que todavía apresurarnos a la clasificación de las funciones químicas. Aquí vamos a ver 6 principales, chicos. Miren. ¿Cuáles son esas 6 que tenemos que conocer? Primero la función óxido. Bueno, los óxidos. De ahí la función, chicos, Hidróxido. peróxido, ¿sí o no? Peróxido. De ahí la función hidróxido, fíjense, hidróxido. De ahí otra función que tenemos, la función Hidruro. hidruro, ¿sí o no? Hidruro. Puede ser hidruro metálico, hidruro no metálico. De ahí, chicos, también El tenemos ácido. la función ácido, ¿sí o no? Y de otro colorcito voy a colocar, chicos, la función sal, bueno, que como tal es una formulación, pero la voy a incluir ahí, de otro color. Y ya, chicos, esas son, digamos, funciones que tenemos que distinguir, ¿no? Cada uno tiene ciertas propiedades químicas.
ciertas propiedades químicas que las distinguen unas de otras. Por ejemplo, miren chicos, el grupo funcional del óxido es... ¿Cómo es, chicos? ¿Se acuerdan? ¿Cómo era, chicos, el óxido? Era Unos dos. el oxígeno elevado, ajá, a menos Menos 2. dos. O bueno, con estado de oxidación menos 2. El peróxido, Sí. ajá, OH. O2 y OH este aquí. con Allá, menos otro. 1, ¿sí o Sí. no? Ah, no, perdón. O2 y aquí menos 2. Donde cada oxígeno tiene menos 1. Por ejemplo, chicos, bien, hablemos del peróxido de hidrógeno, el H2O2, también conocido como agua oxigenada, ¿sí? ¿Cómo es la estructura de Lewis, chicos, de esta agua oxigenada? Miren, les voy a mostrar. Aquí hay un oxígeno, acá hay otro oxígeno, acá hay un hidrógeno y acá hay otro hidrógeno. Es distinto al del agua, ¿se dan cuenta? El del agua es así, miren. Miren la diferencia entre el óxido y el peróxido. Aquí está la diferencia, chicos. La función peróxido tiene sí o sí este grupo funcional donde hay dos oxígenos. En cambio, la función óxido solamente tiene un oxígeno. Y miren chicos, miren. Cuando yo hago la ruptura imaginaria de los enlaces aquí, sabemos que el átomo más electronegativo es el oxígeno. Este oxígeno, chicos, se gana, el oxígeno de la izquierda se gana un electrón. Ahí está, se ganó su electrón. El de la derecha también se ganó su electrón. ¿Y qué vemos en total, chicos? Vemos en total que el grupo funcional, que está conformado por O2, entre corchetes, gana 2 electrones. Pero cada oxígeno gana un electrón. Entonces, por eso, el estado de oxidación del oxígeno en los peróxidos es -1. Eso es muy importante, chicos. Y también, el estado de oxidación del oxígeno tiene una excepción más, y es cuando está enlazado al flúor. ¿Qué estado de oxidación tiene, chicos? El oxígeno cuando se enlaza al flúor, el único átomo que le gana en electronegatividad, chicos. ¿Cuándo? Oye, Juan Torres. Juan Torres está ahí en la calle, chicos. ¿Dónde estará Juan Torres? ¿Se activó audio? Ay. Ahí se activó sin querer. Ya miren, chicos. Estábamos diciéndoles... Ya me olvidé qué les estaba diciendo, chicos. No puede ser. La carga que tenía. La carga. Ah, ya. Miren, por ejemplo, en el... Chicos, en el OF2. OF2. El oxígeno tiene valencia de 2. Porque le faltan, digamos, 2 electrones siempre. ¿Alguien está prendiendo su cámara de verdad? No estoy viendo, chicos, ¿ah? Por favor, que no estén poniendo nada raro, porque ya me ha pasado ya. No, chicos, no hay nadie con cámara prendida. O si no, miren, chicos, ya para que no se asusten. Pensé que era yo porque siempre me había equivocado. Hola, Jairo, ¿cómo estás? Y ya está, chicos, ya. Para que no se asusten. Igual si alguien quiere prender... Vi un Luis Miguel. Dios, ya bueno. Más tarde, profe, más tarde. Ahí más tarde prenden su cámara, chicos. Ya miren, acá por ejemplo, chicos, miren, en el OF2, el estado de oxidación, chicos, del oxígeno, ¿cuánto es? A ver. No lo conozco. Es +2, ¿sí? Es +2. Es la otra Les excepción. una pregunta. Dime. ¿En qué parte es un medio y en qué parte es -1? El oxígeno. Ajá. ¿Cuándo? Ya miren. Todo eso depende, chicos, de la electronegatividad. Como les dije, es un concepto muy importante. Por ejemplo, el único átomo que es más electronegativo que el oxígeno es el flúor, ¿no? Entonces, por eso el oxígeno tiene aquí su estado de oxidación positivo. De eso depende de la electronegatividad. Ahorita, por ejemplo, lo vamos a ver con los hidruros, cómo cambian, ¿no? En los hidruros ácidos, el hidrógeno está positivo, pero en los hidruros metálicos, el hidrógeno está negativo, ¿no? ¿Por qué? Porque en los hidruros, por ejemplo, en el LiH, el hidrógeno está a la derecha, y en cambio aquí en el HCl, el hidrógeno está a la izquierda, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Ahí, chicos, miren, ahí es algo que ya me estoy adelantando ya. ¿Por qué, sí o no? Porque la convención nos dice que el átomo menos electronegativo, o sea, el catión, va a la izquierda, y el átomo más electronegativo va a la derecha. Y eso se cumple
casi al 100%, ¿no? Generalmente. ¿Cuáles son las excepciones en los hidruros, por ejemplo, especiales? Por ejemplo, miren, ¿cuál sería? A ver, NH3, a ver, acá está, NH3. Ah, no, aguántenme. Ahí vamos a ver ejemplos, chicos. Pero, ¿cuál es la fórmula general que les estaba diciendo? Primero, a la izquierda va el átomo menos electronegativo y a la derecha el más electronegativo. Y miren, aquí cambia, por ejemplo. El hidrógeno está aquí con +1 y aquí el hidrógeno... Ay, perdón. Me quincié, chicos, perdónenme. Aquí el hidrógeno está con -1 y a la derecha está con +1. Ahí está. Pero ¿de qué depende esto? Depende de la electronegatividad. El hidrógeno es menos electronegativo que el cloro, pero es más electronegativo que el litio, ¿no? Es un metal alcalino. Y así, chicos, entonces miren, seguimos avanzando, miren. Hidróxido, ¿cuál es lo que todos los hidróxidos tienen? El famoso OH, ¿no? El OH, y tiene ahí su estado de oxidación de -1. En los hidruros, aquí voy a poner el hidruro no metálico, chicos. El hidruro no metálico, perdón, el hidruro metálico tiene -1, como acabamos de ver. El ácido tiene el hidrógeno positivo. Todos los ácidos tienen ahí sus hidrógenos. Y las sales, como tal, no tienen un grupo funcional, sino una formulación, como les dije, ¿no? Donde yo tengo algo positivo y algo negativo, ¿no? Tengo el catión y tengo el anión, chicos. El catión y el anión. Y así, ¿no? Eso es lo que vemos, chicos, en nomenclatura inorgánica parte 2, chicos. ¿Hasta ahí están vivos? Un corazón si están ahí, chicos. ¿Están vivos? ¿Están vivos? ¿Están ahí? Punto a morir, profe, punto a morir. No, ¿cómo que morir? No mueran, chicos. Ya miren. Después que vemos las funciones químicas, chicos, de aquí, y miren, ya con esto ya vamos a terminar el calentamiento. Ya vamos con la clasificación de las especies, de las funciones químicas. La clasificación, chicos. Esta parte es, digamos, yo creo que la más importante. La más importante, chicos. De las funciones químicas. La más importante, chicos, porque de esta clasificación se explora cada uno así en detalle. Miren. ¿Cuál es la clasificación que nos va a competir en este caso, chicos? La clasificación más general, miren. Las funciones químicas se pueden subdividir en funciones, chicos, oxigenadas. Las funciones oxigenadas. Y las funciones, chicos, las funciones hidrogenadas. Ahí está. Funciones oxigenadas y funciones hidrogenadas. Todo parte, chicos, todo parte de esto. Todo parte de tener un no metal. Un no metal. Y al costadito un metal. Y aquí miren, al otro costado vamos a tener un metal. Y aquí un no metal, chicos. ¿Se acuerdan más o menos cómo era este mapita? Ya más o menos seguían, chicos. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan o no se acuerdan, chicos? Miren. ¿Qué pasa No, con... profe, ¿Cómo? no me acuerdo. No sabría, miren. Esto sí nunca se olviden, chicos, ¿ah? Miren, cuando un no metal, chicos, reacciona con el oxígeno, me va a dar un óxido ácido. O también llamado el óxido ácido, chicos. Anhídrido. Ajá. Anhídrido. Ay, sí. Ay. Muy bien, muy bien. Muy bien, chicos, chicas. El anhídrido. Ejemplos: anhídrido Anhídrido. carbónico, anhídrido carbonoso, anhídridos, etcétera. Aquí, metal con el oxígeno, chicos, me va a dar Óxido básico. un óxido básico, ¿sí o no? También llamado metálico. Exactamente. Asu. Es una fiera, Cory. También llamado metálico, ¿no? El metálico. ¿Por qué no utiliza el término anhidrido? Cada uno tiene sus preferencias, pues, ¿no? Hay algunos que son un poco así tiquismiquis con los términos. Pero en general es así, chicos. De ahí, miren, hasta ahí bacán, ¿no? Vamos con la otra parte, miren. ¿Qué pasa, chicos, si un metal reacciona con el hidrógeno, chicos?
¿qué me va a formar? Me va a formar un hidruro, ¿sí o no? Pero ¿qué tipo de hidruro? Un hidruro metálico, o también llamado, chicos, hidruro iónico. Bueno, cuando el no metal, chicos, reacciona con el hidrógeno, me va a dar un hidruro ácido, ¿sí o no? ¿Sí o no, chicos? O un hidruro covalente, de manera más general. Ahí está. Bien, chicos. Hidruro iónico, hidruro covalente. Ya miren, hasta ahí bacán. De ahí, ¿qué pasa, chicos? Si, miren, al óxido ácido, a todos les hago reaccionar, chicos, con agua. Miren, aquí con agua también. Miren, el óxido ácido, chicos, cuando reacciona con el agua, ¿qué me va a dar, chicos? ¿Qué creen que me dé el óxido ácido? Cuando reaccione con el agua. ¿Qué me va a dar, chicos? Solo para sonar formal. para que se sepa que hay teoría, pues, ¿no? Es que así también están las claves, pues. ¿Se acuerdan, chicos? Me va a dar el ácido, chicos, el ácido. ¿Pero qué tipo de ácido? Un ácido, chicos, oxácido. Ejemplo, el ácido sulfúrico, el ácido nítrico, nitroso, fosfórico, ¿no? Ahí está, ácido oxácido. Cuando, chicos, al óxido básico yo lo combino, ojo, combino con el agua, me sale, chicos, Hidróxido. ajá, el hidróxido, muy bien. Qué chévere, el hidróxido. Y chicos, ¿qué pasa cuando yo combino un ácido con una base que es el hidróxido, chicos? Uy, salió feo. ¿Qué sucede, chicos, chicas? ¿Qué sucede cuando yo combino y formo una reacción de neutralización, chicos? Solo oxígeno. Ajá, me va a formar las sales, pues, chicos. Me va a formar las sales. Chéveres. Y de las sales tengo varios tipos, ¿no? Varios tipos de sales. Vamos a colocar aquí los tipos de sales. Las sales neutras, que son las sales clásicas, no tienen un hidrógeno, no tienen un OH de más. De ahí tenemos las sales ácidas, que en su composición todavía tienen hidrógenos. Por ejemplo, el bicarbonato de sodio, ¿no? El ion bicarbonato ahí tiene un hidrógeno que está sobrando. También sales básicas, que tienen un Ahí, OH. el OH, ¿no? Ajá, tiene un OH ahí de más, que no se perdió en la neutralización, ¿no? Sino que todavía persistió. De ahí tenemos las sales dobles. Por ejemplo, una sal doble muy común, chicos, es el hidruro doble de litio y aluminio. Ah, no, ese es un hidruro doble, perdón. ¿No sería aluminio y potasio? Litio y potasio también, ¿no? Sí, sí, ese es un temita también, chicos, ¿ah? Así que ahí lo tienen para que repasen, chicos, las sales dobles. Y por último tenemos las sales hidratadas, chicos, sales hidratadas. ¿Se acuerdan de las sales hidratadas? ¿Y cómo que ya volé? Chicos, no pueden volar porque les estoy dando un mapa, no estoy explicando, bueno, no estoy, digamos, haciendo la teoría en realidad, ¿no? Estoy diciéndoles cómo va la teoría, ¿no? Ahí yo les voy a compartir esto, chicos, y van a tener un mapa, pues, ¿no? De las dos nomenclaturas. Es mucho, ¿no? Es mucho porque en cada uno se explora, cuál es su nomenclatura yupa, cuál es su nomenclatura de stock, cuál es su nomenclatura, tradicional. Y así, chicos, ya vamos a terminar ya vamos a terminar, no se preocupen. Vamos con las preguntas y ahí sí vamos a ser ya un poquito más concretos. Ahora miren, chicos, al hidruro iónico, cuando ustedes le hacen reaccionar con agua, chicos, no va a dar nada. Más bien, esto acá va a reaccionar, va a explotar. Va a dar se va a descomponer, ¿no? en sus elementos del hidruro. Así que esto no va, chicos. Ahí quedó el hidruro iónico. O hidruro metálico. En cambio, chicos, el hidruro covalente, vamos a ver que podemos distinguir dos tipos, chicos. ¿Cuáles serán? ¿Cuáles serán esos dos tipos de hidruros covalentes? Miren, tenemos los famosos hidrácidos. Los hidrácidos, que surgen, chicos, de... No metálicos ácidos. Ajá, los no metales del grupo 6A y del grupo, chicos, 7A, ¿no? ¿Sí o no? Del grupo 6A y del grupo 7A, ¿no? Ahí vamos a ver, por ejemplo, el seleniuro de hidrógeno. Vamos a ver el cloruro de hidrógeno, ¿sí o no?
Hay cositas interesantes. Después, chicos, chicas, tenemos los hidruros especiales. Profe, como mi amigo, ¿sí o no? Sí, chicos. Hidruro especial. Tremendo, tremendo. Aquí esto surge, chicos, de combinar con no metales específicos. Les voy a decir cuáles son esos no metales, chicos. Con el boro, por ejemplo. El borano. El diborano. Aquí el carbono. El metano, por ejemplo. Que este ya parece molécula orgánica, ¿no? El silicio, el silano. De ahí, ¿qué más tenemos, chicos? El nitrógeno. El amoníaco, ¿sí o no? El amoníaco. De ahí, por ahí el fósforo. La fosfina. El arsénico. Y el antimonio, que forma la estivina, ¿no? Con el hidrógeno. Todos estos, chicos, que estamos viendo, cuando se combinan con el hidrógeno, me van a dar los hidruros especiales. Y por último, chicos, por último, ya vamos a finalizar, no se preocupen. Cuando los hidrácidos, chicos, ustedes no lo combinan, ojo, lo mezclan con el agua, lo mezclan con el agua, es muy importante. Todos han sido reacciones químicas, pero este, chicos, en particular, cuando lo mezclan con el agua, o sea, cuando lo colocan en disolución acuosa, me sale, chicos, voy a obtener los ácidos hidrácidos. Es distinto, chicos, el cloruro de hidrógeno que el ácido clorhídrico, ¿no? Es distinto. Es distinto. ¿Cuál es la diferencia? Los hidrácidos están en estado gaseoso y los ácidos hidrácidos están en agua, ¿no? En disolución acuosa. Y ya, chicos, ¿qué pasa? Miren, ¿qué pasa cuando... Por último, ya miren, ya vamos a terminar, chicos. Cuando los hidróxidos, miren, base, reacciona con ácido, chicos, me va a dar también la sal, ¿sí o no? Y ahí está. Pum. Y este es más o menos el mapa, chicos, que tenemos que manejar para el tema de nomenclatura inorgánica parte 2, chicos. Parte 2. ¿Qué otra clasificación tenemos también, chicos? ¿Qué otra clasificación tenemos? Esto sería más tranquilo. Las funciones, chicos, pueden ser binarias o pueden ser ternarias. Ejemplo, chicos, de función ternaria, el hidróxido, por ejemplo. El hidróxido. Otro, los ácidos oxácidos. ¿Cómo es la función binaria? Yo solamente tengo, por ejemplo, un elemento y tengo, por ejemplo, el oxígeno. O tengo un elemento y tengo el hidrógeno. Un metal o un no metal puede ser ese elemento. En cambio, en el ternario tengo el elemento y tengo, por ejemplo, el OH, ¿no? O tengo, por ejemplo, el hidrógeno aquí, tengo el elemento y tengo el oxígeno, ¿no? Y así. Esas son funciones ternarias. Esa es la única diferencia, chicos. Y ya con esto hemos finalizado, chicos, el calentamiento. ¿Están ahí, chicos? ¿Están vivos? ¿Están vivos, chicos? Un corazón, chicos, si están ahí, están vivos. Muy bien, chicos. Así nomás. Se dan cuenta, así nomás, de manera tranquila, chicos. Hemos revisado un mapa de cómo abordar este tema, chicos, de la nomenclatura inorgánica, ¿no? La parte 1, que es tranquilo, ¿no? Es primero, digamos, para el anual, ¿no? Para explicarle a mi amigo, todo tranquilito, ¿no? Estado de oxidación, tipos de nomenclatura. Pero en la parte 2 ya es un poquito más insano, pues, ¿no? Aquí es donde ya se abre el abanico, ya. Y ya, chicos, una vez que hemos visto todo este repaso insano, ya, chicos, nos abrimos a los ejercicios. Y ya, chicos, díganme qué clave les sale. A ver, ahí, a ver. ¿Qué clave les sale? De una vez. Quiero escuchar esas claves, chicos. ¿Cuál es esa clave que me van a soltar? A ver.